Dentro del coche, el sueño nunca duraba. Ruido, luz y viejos recuerdos lo desgarraban noche tras noche. Él luchó para comprar la vieja casa porque ni él ni su perro podían sobrevivir muchas más noches sin descanso. Él creía que la casa ofrecería solo una cosa: silencio. Pero cuando él movió un viejo armario pegado contra la pared, él descubrió algo que el pueblo había escondido por décadas. Y ese descubrimiento cambió todo. Antes de que empecemos, por favor ayúdame a alcanzar mis primeros 1000 suscriptores y déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios abajo. Tu apoyo verdaderamente significa el mundo para nosotros. El verano presionaba sobre el pequeño pueblo como un aliento contenido. El calor persistía en el asfalto mucho después del atardecer, y las noches no ofrecían alivio, solo sombras, motores distantes y el débil olor a aceite que nunca desaparecía por completo. Michael Harris había una vez vestido el uniforme de un Marine de los Estados Unidos. Ahora a los 48, él vivía con su pastor alemán en un sedán envejecido que se movía de estacionamiento en estacionamiento, nunca quedándose el tiempo suficiente para ser notado. El coche ofrecía refugio de la lluvia y el sol, pero nunca fue un hogar. Michael era alto, pero ligeramente encorvado, sus hombros permanentemente tensos como si se preparara para un impacto. Su pelo, una vez oscuro, se había vuelto mayormente gris en las sienes, cortado corto por hábito más que por cuidado. Una barba áspera se aferraba a su mandíbula, no por estilo, sino por olvidar afeitarse. Sus ojos eran agudos pero exhaustos, los ojos de un hombre que nunca se rindió por completo. Rex, el pastor alemán, tenía 5 años. Pelo blanco y negro, pecho ancho, ojos ámbar alertas. Él se movía con disciplina tranquila, siempre posicionándose entre Michael y el mundo. Durante el día, Michael trabajaba cualquier trabajo que podía encontrar, transportando chatarra, limpiando patios, parcheando techos, nunca quedándose el tiempo suficiente para que se formaran preguntas. El flashback llegó sin previo aviso. Dentro del supermercado, luces fluorescentes zumbaban sobre la cabeza mientras un carro traqueteaba por baldosas irregulares. En algún lugar afuera, neumáticos chirriaron contra el pavimento. Metal raspó. El olor a aceite recalentado se precipitó en los pulmones de Michael, espeso y asfixiante. Su visión se fracturó. Él ya no estaba en la tienda. Él estaba en otro lugar, más caliente, más ruidoso. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Michael gritó, voz aguda y dominante, palabras sacadas de otra vida. Compradores se congelaron. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con cabello ralo y una expresión ansiosa, se acercó cautelosamente, manos levantadas. Para él, Michael parecía peligroso. Para Michael, todos parecían una amenaza. Rex actuó antes de que nadie más pudiera. El perro se presionó contra la pierna de Michael, dientes suavemente atrapando la tela de su manga, tirando hacia abajo. Siéntate. El perro parecía insistir sin sonido. Las rodillas de Michael flaquearon. Él cayó al suelo, el aliento rasgándose de su pecho. El guardia le pidió que se fuera. Michael no discutió. Él no pudo. Al anochecer, el coche se convirtió en una trampa. Michael intentó dormir dentro de él porque era esperado, porque la gente dormía en coches todo el tiempo. Pero su cuerpo rechazó el espacio cerrado. El faro de un camión que pasaba barrió el parabrisas y sus músculos se tensaron. En algún lugar cercano, una puerta de metal se cerró de golpe. Su corazón golpeó contra sus costillas, manos temblando como si ya estuviera buscando un arma que no estaba allí. El sueño nunca llegó completo.
Llegó en fragmentos, roto por el reflejo y el miedo. Muchas noches Michael se rindió. Él salió del coche y cruzó a un lote de tierra vacío al borde del pueblo, donde nada lo encerraba y ninguna pared lo acorralaba. Él se sentó en el suelo hasta la mañana, espalda contra nada, ojos abiertos. Rex yacía a varios pies frente a él, cuerpo inclinado hacia afuera, orejas moviéndose a cada sonido. El perro nunca durmió profundamente tampoco. Él vigilaba porque Michael no podía. La mañana siempre llegaba demasiado pronto. Michael se levantó rígido y dolorido, articulaciones doliendo por el suelo frío y la tensión mantenida demasiado tiempo. Él se lavó la cara en baños públicos, manteniendo su espalda contra la pared, ojos en la puerta. Sus manos temblaban cuando sostenía café, no por cafeína, sino por agotamiento superpuesto a un viejo miedo. Personas que lo contrataron vieron a un hombre callado que trabajaba duro y hablaba poco. Ellos no vieron los cálculos corriendo constantemente detrás de sus ojos. ¿Dónde estaban las salidas? ¿Qué ruidos significaban peligro? ¿Cuán rápido él podría moverse si las cosas salían mal? Algunos empleadores no lo llamaron de vuelta, otros sí, hasta que sus manos temblorosas o silencios repentinos los hicieron sentir incómodos. Michael no los culpó. Él había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia significaba adaptarse sin explicación. Rex lo siguió de trabajo en trabajo, acostándose en la sombra cuando, en voz alta, levantándose instantáneamente cuando Michael se paraba. Para Michael, el perro no era una mascota. Rex era rutina, ancla, un recordatorio viviente del presente. Tarde una noche, sentado en el lote de tierra otra vez, Michael miró fijamente el horizonte mientras el amanecer se teñía lentamente en el cielo. Él pensó en cuánto tiempo había pasado desde que había dormido toda la noche. Años, quizás más. Él pensó en el peso que Rex llevaba, siempre vigilando, siempre guardando, nunca descansando completamente porque Michael no podía. La realización presionó fuertemente sobre su pecho. Michael había sobrevivido cosas peores que esto. Él se dijo a sí mismo. Él siempre lo había hecho. Pero la supervivencia no era lo mismo que vivir. Mientras el sol subía y el pueblo se despertaba, Michael frotó sus manos juntas, intentando perseguir el calor hacia ellas. Rex se movió más cerca, colocando su cuerpo directamente entre Michael y el campo abierto. Michael apoyó una mano temblorosa brevemente en la espalda del perro. Él no sabía qué venía después. Él solo sabía que algo tenía que cambiar porque ninguno de los dos podía seguir. Viviendo de esta manera, Michael siguió trabajando porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba que el pasado lo encontraría. Cada mañana después de una noche sin sueño real, él caminó a cualquier esquina del pueblo que ofreciera trabajo diario. Un estacionamiento de ferretería, el borde de un sitio de construcción, la entrada trasera de una cafetería necesitando que se sacara la basura. Su cuerpo se movía por hábito solo, hombros tensos, mandíbula apretada, ojos siempre escaneando. Rex lo siguió a su lado, correa suelta, pero nunca floja. Su pelaje blanco y negro, ya opaco con polvo, a pesar de los esfuerzos de Michael por mantenerlo limpio. La gente veía un perro grande y un hombre callado y asumía dureza. Ellos no vieron cuán delgada se había vuelto la paciencia de Michael, cómo la falta de sueño agudizaba cada sonido hasta que se sentía como una cuchilla. El trabajo de techado vino de un hombre llamado Tom Wheeler, un contratista local de unos 50 años con el cuello quemado por el sol, antebrazos gruesos y una barba vuelta gris, de manera desigual como si el estrés la hubiera reclamado en parches. Tom no era cruel,
solo práctico. Él hablaba en oraciones cortas y evitaba el contacto visual de la manera en que la gente lo hacía cuando no querían historias adjuntas al trabajo. Michael apreció eso. La casa se sentaba al borde del pueblo, un lugar de un solo piso con pintura descascarada y una línea de techo hundida. El calor irradiaba de las tejas, y Michael subió cuidadosamente, mano firme a pesar del temblor en sus muñecas. Rex se quedó abajo al principio, paseando por el patio, observando cada movimiento. Fue la esposa de Tom quien notó al perro. Su nombre era Linda, de unos 40 años, delgada con piel bronceada por el sol y cabello recogido en un moño rubio desordenado. Ella se llevaba a sí misma con una bondad cansada, del tipo que venía de haber criado hijos y verlos partir. Sin preguntar, ella puso un cuenco de agua cerca de la sombra del porche, luego regresó con restos de pollo envueltos en papel de aluminio. Rex dudó, mirando a Michael primero. Cuando Michael asintió, el perro bebió profundamente. Luego se acostó en la sombra, el pecho subiendo y bajando de una manera que Michael rara vez veía. Por una vez Rex no estaba haciendo guardia. Él durmió. Michael se detuvo en el techo, martillo apoyado contra su muslo. Algo se retorció bruscamente en su pecho. Él se dio cuenta de cuán raro era esto, cómo incluso de noche, incluso cuando Michael se sentaba despierto en la tierra, Rex nunca realmente descansaba. La lealtad del perro se había convertido en una carga que él llevaba sin queja. Michael terminó el trabajo en silencio, músculos ardiendo, faro con fatiga. Cuando Tom le entregó dinero en efectivo al final del día, él añadió un billete extra sin explicación. Michael no protestó. El orgullo había sido despojado hace mucho tiempo. Él asintió una vez, volvió a enganchar la correa a Rex y se fue antes de que nadie pudiera decir más. Esa noche, Michael se sentó en el coche con las ventanas bajadas, incapaz de tolerar el aire encerrado. Rex yacía mitad afuera, mitad adentro, cuerpo inclinado hacia el lote abierto. Michael reprodujo la imagen de Rex dormido en la sombra, vientre expuesto, guardia bajada. El pensamiento se alojó profundamente y no lo soltaría. Al día siguiente, mientras transportaba escombros para otro trabajo a corto plazo, Michael escuchó a dos hombres hablando. Ellos hablaron casualmente sobre una vieja casa en el lado este del pueblo, demasiado barata para el vecindario, vendida tal cual, propiedad de una mujer mayor que quería que se fuera rápido. Michael fingió no escuchar, pero cada palabra aterrizó duro. Por días él no hizo nada. Él se dijo a sí mismo que era una trampa. Precios baratos siempre lo eran. Él imaginó cimientos rotos, problemas legales, vecinos que mirarían fijamente. Cada noche él regresó al lote de tierra, manos temblorosas, sueño imposible. Rex se mantuvo alerta, paciente, fiel. En la cuarta noche, Michael finalmente admitió la verdad que había estado rodeando. Él no tenía miedo de la casa. Él tenía miedo de querer algo de nuevo, miedo de esperar y perderlo. Pero cuando él miró a Rex, vigilando sin descanso, la decisión se asentó tranquilamente en su lugar. Si había incluso una posibilidad de un techo donde Rex pudiera dormir sin vigilar, valía la pena el riesgo. La casa no sería para Michael, sería para el perro que lo había llevado tan lejos. Michael se mudó a la casa con cuidado, como si las paredes pudieran reaccionar si él las sorprendía. El lugar estaba casi vacío. No muebles más allá de un colchón que él puso directamente en el suelo. No decoraciones, no sonidos excepto el asentamiento de madera vieja. Él eligió la sala de estar primero porque ofrecía las líneas de visión más claras. Él durmió en el suelo con su espalda contra la pared más larga, hombros angulados,
para poder ver la puerta principal y el pasillo al mismo tiempo. Tep moldeó cada decisión. Él nunca cerró puertas interiores. Él colocó sus botas al alcance de sus brazos. Rex dio 2 vueltas a la habitación antes de acostarse, posicionándose donde podía observar tanto las ventanas como la cara de Michael. A la luz del día, Michael intentó aprender la casa de la manera en que aprendía un nuevo terreno, contando pasos, notando dónde la luz atraía, escuchando arroyos que no se repetían. Él se dijo a sí mismo que esto era temporal, que las rutinas se suavizarían con el tiempo. No lo hicieron. La casa se sentía silenciosa de una manera que presionaba hacia atrás. Cuando Michael salió para conocer a los vecinos, él llevó ese silencio consigo. La calle se presentó educadamente. Céspedes estaban recortados, pero no obsesivos, porches gastados y lisos por décadas de uso. Un hombre llamado Harold vivía al otro lado, de unos 60 y tantos, delgado con una postura encorvada y gafas de montura de alambre que magnificaban ojos cansados. Él habló lo suficientemente amablemente, voz como papel y cuidadosa como si cada oración hubiera sido editada antes de salir de su boca. Otra vecina, Marlene, saludó desde su porche. Ella era una mujer baja con cabello gris recortado y un aire enérgico, su sonrisa rápida pero superficial. Ellos preguntaron a Michael cuánto tiempo planeaba quedarse, si el perro era amigable. Michael respondió en el mismo tono mesurado que usaba en todas partes. Cuando él mencionó que acababa de comprar el lugar y preguntó casualmente, él pensó, ¿cuánto tiempo había vivido allí el propietario anterior? El aire cambió. Harold se aclaró la garganta. Los ojos de Marlene se movieron hacia la casa y de vuelta otra vez. Un tercer vecino, un hombre alto con una barba espesa y piel oscurecida por el sol que nunca ofreció su nombre, no dijo nada en absoluto. La conversación podría haber terminado allí, pero Harold añadió casi por reflejo. Ella mantenía ese viejo armario justo contra la pared. Él se detuvo. La palabra quedó sin terminar. Su boca cerrada. Marlene interrumpió con un comentario sobre el calor. El hombre barbudo se alejó. En segundos, todos tenían razones para entrar. Michael caminó de regreso a la casa con la inquietud apretándose detrás de sus costillas. No era la mansión misma lo que lo molestaba. Era la velocidad con la que desapareció. Dentro, la sala de estar se veía igual que una hora antes, pero Michael la vio diferente ahora. Contra la pared del fondo se alzaba un alto armario de madera, teñido oscuro, rosado en las esquinas, sus puertas ligeramente desiguales. No combinaba con la habitación, no combinaba con nada. Era demasiado sólido para una casa despojada, demasiado cuidadosamente colocado, su espalda presionada a ras de la pared como si la alineación importara. Michael se quedó quieto, escuchando. Rex se movió primero, dando un paso adelante hasta que su cuerpo bloqueó el armario, orejas pinrizadas, cola baja pero firme. El perro no ladró, él no gruñó, él simplemente se negó a dejar ese lugar. Michael sintió la familiar atracción de actuar, de resolver la tensión haciendo algo, cualquier cosa. Él la resistió. Él había aprendido el costo de moverse demasiado rápido. En cambio, él observó a Rex y catalogó lo que sentía. La presión en su pecho, la picazón en la base de su cuello, la sensación de que un límite había sido marcado. Él se arrodilló, apoyando sus antebrazos en sus muslos, manteniendo su respiración lenta. La casa no respondió. El armario no se movió. Lo que sea que yaciera detrás, si algo lo hacía, mantuvo su silencio. Michael se levantó después de un rato y se dio la vuelta. Él no lo tocaría. Todavía no.
Pero a medida que la tarde llegaba y las sombras se alargaban por el suelo, él entendió una cosa claramente. El vecindario sabía algo sobre esta casa, y la oración que se había detenido en seco no fue un accidente. Michael no movió el armario de inmediato. Él pasó la mañana haciendo cosas más pequeñas, barriendo el polvo en líneas ordenadas, limpiando las ventanas, probando las bisagras de las puertas, tareas que dejaban que sus manos trabajaran mientras su mente se mantenía vigilante. Para principios de la tarde, el calor tiraba en la sala de estar, y el silencio se sentía más pesado que antes. El armario estaba donde siempre había estado. Madera oscura marcada por la edad, lo suficientemente alto como para proyectar una sombra estrecha incluso a plena luz. De cerca, Michael notó detalles que había pasado por alto. El borde trasero se alineaba demasiado precisamente con la pared, el suelo debajo menos gastado, como si la pieza rara vez hubiera sido movida. Él se preparó, pies bien plantados, y empujó. El armario se resistió al principio. Luego se deslizó con un raspón bajo que hizo zumbar sus nervios. Rex reaccionó instantáneamente, dando un paso adelante, garras chasqueando suavemente mientras presionaba su hombro contra la pierna de Michael, ojos fijos en el espacio, abriéndose detrás del mueble. Lo que apareció no fue una pared vacía. Incrustado en el yeso había un hueco poco profundo, cuidadosamente oculto, su contorno disimulado por pintura y tiempo. Un delgado panel de madera lo cubría, fijado a ras, las costuras casi invisibles, a menos que las estuvieras buscando. Rex bajó su cabeza y rascó una vez, 2 veces. Movimientos ligeros, deliberados que se detuvieron en el momento en que Michael levantó una mano. La respiración de Michael se ralentizó. Él se arrodilló y pasó sus dedos por el borde del panel, sintiendo donde la madera vieja se encontraba con un trabajo más nuevo. Esto no fue accidental. Alguien había tenido cuidado. Él liberó el panel, esperando polvo o podredumbre. En cambio, el aire que escapó era seco y ligeramente metálico, como papel guardado demasiado tiempo en almacenamiento. Dentro del hueco había pilas arregladas con un orden casi obsesivo, atados de cartas atados con bramante amarillento por la edad, fotografías en blanco y negro envueltas en papel encerado, cintas de casete delgadas etiquetadas con letra pulcra, carpetas gruesas con documentos, sus bordes gastados y lisos por el manejo. Michael se sentó hacia atrás sobre sus talones, el peso del descubrimiento presionando sobre él. Él no tocó nada al principio. Su mente repasó posibilidades: herencia, acaparamiento, algún registro familiar olvidado, pero ninguno encajaba con el cuidado con el que todo había sido colocado. Rex se mantuvo cerca, cuerpo inclinado hacia la abertura, orejas hacia adelante, como si la estuviera guardando para que no se cerrara de nuevo. Michael levantó una carta al azar. El papel era delgado, la tinta desvanecida, pero legible, las palabras cuidadosas, indirectas. Nombres aparecieron sin apellidos, fechas sin ubicaciones. Una fotografía mostró a un grupo de personas de pie juntas en un porche que Michael reconoció inmediatamente. El porche de esta misma casa décadas antes. Sus caras estaban tensas, ojos alertas, como si la cámara misma fuera un riesgo. Michael sintió un escalofrío no relacionado con el calor. Él dejó la fotografía suavemente y alcanzó una cinta de casete. La etiqueta decía solo mayo. No año, no explicación. Esto no era un recuerdo personal escondido por sentimentalismo. Era un registro destinado a sobrevivir. Él extendió los materiales en el suelo, manteniéndolos en sus agrupaciones originales, respetando el orden impuesto por las manos de otra persona. Mientras él trabajaba, Michael se dio cuenta de una extraña inversión.
Por años, él había vivido dentro de recuerdos que no podía controlar, fragmentos del pasado que se entrometían sin permiso. Ahora aquí había un pasado que había sido deliberadamente restringido, comprimido en silencio, esperando un momento en que pudiera ser reconocido. El pensamiento lo inquietó. Él pensó en los ojos desviados de los vecinos, la oración que se había detenido en seco. El armario no había sido mueble, había sido una puerta. Cuando llegó la noche, Michael cerró el panel y deslizó el armario de vuelta a su lugar, manos temblando a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Él no lo guardó bajo llave por negación. Él lo hizo porque entendió instintivamente que abrir esto completamente cambiaría las cosas. Rex permaneció donde estaba, acostado con su cabeza cerca del armario, negándose a irse, incluso cuando Michael lo llamó suavemente. Michael lo dejó quedarse mientras la oscuridad llenaba la habitación. Michael se sentó contra la pared opuesta, espalda recta, ojos abiertos. La casa ya no se sentía meramente silenciosa. Se sentía como un testigo, y Michael supo con una certeza que se asentó profundamente en su pecho que lo que sea que había estado escondido aquí no había sido destinado a desaparecer para siempre, solo a esperar. Michael no recordaba haberse quedado dormido. En un momento, él estaba sentado en el suelo frente al armario, espalda recta, ojos abiertos, contando sus respiraciones. Al siguiente, él estaba dentro del sueño. Calor, humo, el grito metálico de acero retorcido. Él vio su unidad moviéndose a través de un estrecho corredor de escombros, el aire espeso con polvo y aceite quemado. Un marine joven, de hombros anchos, pecas en su nariz, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, se volvió hacia Michael justo cuando la explosión golpeó. La fuerza lanzó a Michael despejado. Cuando él intentó arrastrarse de vuelta, manos raspando contra hormigón roto, no quedaba nada que alcanzar. Él despertó con un grito de caballo atrapado en su garganta, empapado en sudor, corazón golpeando tan fuerte que dolía. La habitación estaba oscura. La casa estaba silenciosa. Rex estaba de pie instantáneamente, orejas hacia adelante, cuerpo tenso, ojos ámbar fijos en la cara de Michael, esperando el momento en que pudiera intervenir. Michael se tambaleó erguido, desorientado, el olor a aceite caliente aún aferrado a sus sentidos. Sus manos temblaban como si pertenecieran a otra persona. Sin pensar, impulsado por el mismo instinto que lo había mantenido vivo en el extranjero, él empujó el armario de vuelta a su lugar. Madera raspó contra el suelo. El sonido lo hizo estremecer, pero él siguió empujando hasta que el hueco oculto fue sellado de nuevo. Él se quedó allí respirando fuerte, frente presionada brevemente contra la superficie áspera del armario. Así era como él sobrevivía, enterrando cosas, cerrando puertas y pretendiendo que eran paredes. Pero el silencio no se asentó. Rex no se movió. El perro se agachó frente al armario y se quedó allí, traído de vuelta, bloqueándolo, cabeza levantada, ojos alertas. Cuando Michael llamó su nombre, Rex no respondió. Él no desobedeció. Él se negó. Minutos pasaron, quizás más. El pulso de Michael se ralentizó lo suficiente para que el pensamiento regresara. Él tiró del armario de vuelta otra vez, la decisión aguda y repentina, como si arrancara una venda. El hueco se abrió. Rex se movió más cerca, presionando su hombro contra la pared al lado, reclamando el espacio. Michael se hundió al suelo, el agotamiento chocando sobre él en olas. Él entendió entonces que esto no era solo sobre documentos o viejas fotografías. Esto era sobre el silencio como un hábito,
como una estrategia de supervivencia pasada de una persona a otra. Él había vivido dentro de esa estrategia por años. Verlo reflejado de vuelta en él desde las paredes de una casa le hizo doler el pecho. Por la mañana Michael había dormido no más de una hora. Él se lavó la cara, manos temblorosas, y salió con Rex a su lado. El vecindario ya estaba despierto. Él se acercó a Harold primero, alcanzando al hombre mayor mientras él revisaba su buzón. De cerca, Harold parecía más frágil de lo que Michael recordaba. Piel delgada, venas visibles, ojos esquivos. Michael preguntó cuidadosamente sobre el armario, sobre la casa. La boca de Harold se apretó. Él sacudió su cabeza una vez, aguda y final, y murmuró que él no sabía nada. Marlene fue la siguiente. Ella se paró en su porche, brazos cruzados, postura rígida. Cuando Michael mencionó la casa, su mandíbula se apretó. Mejor dejar el pasado quieto, ella dijo, voz plana, y se dio la vuelta. Incluso el hombre barbudo calle abajo, quien rara vez hablaba, cruzó la calle para evitar a Michael por completo. El patrón era inconfundible. Caras diferentes, misma respuesta. Evitación practicada durante años hasta que se volvió automática. Michael regresó a casa con el peso de esa realización presionando sobre él. Esto no era miedo individual, era compartido, coordinado sin palabras. Él se sentó en el suelo otra vez frente al hueco abierto, Rex firme a su lado. La presencia del perro lo anclaba, evitaba que la habitación se inclinara de vuelta al sueño. Michael cerró sus ojos brevemente, no para dormir, sino para estabilizarse. La elección ante él ya no era abstracta. Él podía empujar el armario de vuelta, sellar el hueco y unirse al silencio que había protegido a todos los demás. O él podía hacer la única cosa que su entrenamiento nunca le había permitido hacer fácilmente: dejar de enterrar la verdad y enfrentar lo que venía con ella. Afuera la casa permanecía en silencio, conteniendo su aliento. Dentro, Michael supo que el silencio ya había sido roto. Michael esperó 3 noches más antes de actuar. Noches cosidas juntas por respiraciones superficiales y medio sueño, su cuerpo nunca cediendo por completo. Para la 4ª mañana, la decisión se sintió menos como coraje y más como necesidad. Él empacó los materiales cuidadosamente, cartas envueltas de nuevo en su bramante, fotografías deslizadas entre hojas limpias de papel, cintas amortiguadas en toallas. Rex observó cada movimiento. 5 años ahora, pelaje blanco y negro opaco por el polvo, ojos ámbar, firmes y alertas. Michael eligió la oficina de registros del condado porque era pequeña, silenciosa y cercana. Dentro, el aire olía a papel y desinfectante. La archivista de turno era una mujer llamada Sarah Whitman, de unos 40 y tantos, alta y delgada con cabello castaño oscuro, recogido en una trenza baja. Su piel era pálida, pecosa en la nariz, y sus ojos tenían un enfoque paciente que venía de años de manejar cosas frágiles. Ella habló suavemente, no por timidez, sino por hábito, alguien que sabía que las voces alzadas podían dañar más que los documentos. Cuando Michael explicó lo que había encontrado, sus palabras salieron en ráfagas cortas. Sus manos temblaron, su pecho se apretó. Rex se presionó contra su pierna, anclándolo. Sarah no interrumpió. Ella escuchó, luego llamó a un colega. Daniel Brooks llegó un momento después, de unos 50 y tantos, de hombros anchos, barba bien recortada, gafas apoyadas bajas en su nariz. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como se volvieron después de décadas de trabajo de precisión. Él pidió permiso antes de tocar cualquier cosa. Mientras ellos examinaban la primera carta, luego una fotografía,
Michael sintió la habitación inclinarse. Su respiración se entrecortó. Sudor cosquilleó a lo largo de su columna. Sarah notó inmediatamente y deslizó una silla hacia él, colocando un vaso de agua al alcance. «Quédate conmigo», ella dijo en voz baja, su voz firme. Michael asintió, ojos fijos en las orejas de Rex mientras se movían a cada sonido. Cuando el pánico surgió, él contó las respiraciones del perro, adentro, afuera. Los archivistas trabajaron sin espectáculo, anotando fechas, etiquetando carpetas, fotografiando etiquetas. El cuidado en sus manos alivió algo apretado en el pecho de Michael. Los días que siguieron se difuminaron. Se hicieron llamadas telefónicas. Archivistas adicionales visitaron la casa. Profesionales silenciosos que hablaban en tonos bajos y usaban guantes como si entraran a un lugar de reverencia. Uno de ellos, un hombre más joven llamado Luis Ortega, de unos 30 y tantos, con cabello corto y una cicatriz a lo largo de su ceja izquierda, se detuvo a menudo para estabilizarse. Su madre, él dijo una vez, había vivido en el vecindario décadas antes. Él no elaboró. Los materiales empezaron a hablar por sí mismos. Nombres se alinearon. Fechas llenaron vacíos. La casa, una vez un contenedor para el silencio, se convirtió en un punto de referencia. Michael se mantuvo presente anclándose a la rutina. Caminatas matutinas con Rex, comidas a la misma hora, breves controles con Sarah, quien explicó qué podía ser compartido y qué necesitaba protección. Cada conversación le apretaba el pecho, pero él no se retiró. Cuando la primera confirmación salió a la luz, el vecindario cambió. Puertas se cerraron más rápidamente. Conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Harold ya no revisaba su buzón cuando Michael estaba afuera. Marlene cruzó la calle para evitar pasar por la casa. No era hostilidad. Nadie miró con enojo. Nadie acusó. Era miedo resurgiendo, viejo y practicado, despertado por la idea de que lo que había sido escondido ahora era visible. Michael sintió el peso de ello y entendió, quizás por primera vez, cómo el silencio podía ser comunal sin ser amable. Por la noche él se sentó en la sala de estar, el hueco abierto ahora, armario apartado. Rex yacía a su lado, ya no bloqueando, simplemente presente. La presencia del perro no era un desafío al pasado, sino un puente al presente. Una tarde, Michael casi se marchó. Una llamada llegó con detalles demasiado agudos, demasiado cercanos a sus propios recuerdos de pérdida. Sus manos se entumecieron, su visión se encogió. La voz de Sarah en la línea lo ralentizó, recordándole respirar, sentarse, nombrar lo que podía ver. Él lo hizo. Rex colocó su cabeza en la rodilla de Michael. La ola pasó. Michael se quedó. Él entendió que traer la verdad a la luz no borraba el miedo. Lo redistribuyó. Compartió la carga para que una persona no tuviera que llevarla sola. Mientras la información se extendía cuidadosamente y sin espectáculo, Michael aceptó la calma que siguió. La casa exhaló. El silencio que una vez había presionado hacia adentro, ahora se movía hacia afuera. Ya no era suyo para sostener solo. El reconocimiento no llegó con ruido. Llegó silenciosamente en forma de reconocimientos cuidadosos, placas medidas, y una pequeña reunión que nunca se anunció a sí misma. Para finales del verano, la casa era conocida, nunca ruidosamente, nunca con espectáculo, como un lugar que una vez había mantenido a la gente segura cuando hablar había sido peligroso. Una placa modesta apareció cerca del porche, metal cepillado, atrapando la luz sin reflejarla demasiado bruscamente. Michael observó a los instaladores trabajar desde la puerta, manos firmes ahora, respiración uniforme.
Él se había asentado en un ritmo que no exigía vigilancia constante. La casa, una vez un contenedor para la atención, había aprendido una postura diferente. Dentro, el armario no estaba ya presionado contra la pared. Michael lo había movido unos pocos pies a un lado y lo había anclado allí, no escondido, no avergonzado, un mueble honesto que admitía lo que una vez había ocultado. Los días de Michael se volvieron predecibles de la mejor manera. Él asumió un trabajo estable asistiendo a un programa local de extensión para veteranos, no como un orador o un símbolo, sino como un coordinador que entendía cuán fácilmente el ruido podía abrumar y cómo el silencio podía engañar. Su apariencia se había suavizado con el descanso. El nudo permanente entre sus hombros se alivió, la barba recortada no por necesidad, sino por elección. Los ángulos de su cara permanecieron agudos, pero sus ojos ya no buscaban salidas en cada habitación. El TPT todavía lo visitaba. Pesadillas disminuyeron, pero no desaparecieron. Pero él había aprendido a enfrentarlas con herramientas en lugar de pánico. Respirar, anclarse, nombrar lo que era real. Él dormía en una cama baja ahora, no el suelo, la puerta aún visible, pero ya no una amenaza. Rex dormía cerca, completamente estirado, costillas subiendo y bajando en una cadencia desprotegida. Visitantes llegaron lentamente. Algunos eran archivistas regresando a consultar registros. Otros eran vecinos que habían mantenido su distancia hasta que el miedo aflojó su agarre. Marlene se detuvo una tarde con una cesta de tomates, su postura menos rígida, su voz tentativa pero sincera. Harold la sintió desde el otro lado de la calle y semanas después cruzó para decir unas pocas palabras que equivalían a una disculpa sin usar la palabra. Michael las aceptó tal como eran. Él entendió el costo de hablar tarde y el hábito del silencio formado temprano. La casa no exigió rendición de cuentas de todos a la vez. Permitió tiempo. Una mañana Sarah Whitman regresó con un pequeño grupo, estudiantes esta vez. Callada y atenta, ella se mantuvo tan alta como siempre. Trenza castaña cuidadosamente metida detrás de su hombro, explicando la importancia de habitaciones ordinarias que una vez habían conllevado un riesgo extraordinario. Michael escuchó desde atrás, manos en sus bolsillos, Rex tendido a sus pies. Él notó cómo los ojos de los estudiantes se movieron desde el hueco abierto en la pared a las tablas del suelo, desgastadas a la luz cayendo a través de las ventanas, y cómo sus expresiones cambiaron de curiosidad a cuidado. La casa enseñó sin insistir. Eso fue suficiente. Por las tardes, Michael se sentaba en el porche con un vaso de agua y observaba la calle a sentarse. Los viejos detonantes todavía existían, sirenas en la distancia, motores dando explosiones, pero ya no lo mandaban. Cuando un sonido repentino lo sobresaltó, Rex levantó su cabeza, evaluó y volvió a acostarse. No hacer guardia, no bloquear la entrada. El perro confiaba en la calma ahora. Esa confianza se sintió como la medida final del cambio. Michael apoyó su mano en la espalda de Rex y sintió el calor allí, firme y real. La última luz del verano se deslizó por el porche y Michael se puso de pie para absorberla. La casa detrás de él sostenía la memoria sin aferrarse a ella. El armario, desplazado y honesto, marcó una ausencia sin exigir ocultamiento. Michael sabía que la curación no era borrado, era integración. Él siempre llevaría el pasado, pero ya no dictaba su postura. Mientras el cielo se profundizaba en la tarde, Michael cerró la puerta, no para prepararse para la batalla, sino para terminar el día. Y por primera vez en mucho tiempo, nada dentro de él discutió con esa elección. A veces el milagro no es que el dolor desaparezca,
sino que Dios nos da la fuerza para vivir honestamente con Él. Si esta historia te tocó, por favor compártela, deja un comentario y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga, vigile tus noches y conceda paz a ti y a aquellos que tú